Hola chicos, soy Juliana. Y yo soy Hugo, ¿cómo están? Buenos días. Buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo están en Buenas la combi? noches. Donde estén ¿Cómo en el están? bus. Así, donde estén. Buenos Oye, días. Gracias por no se vayan a conectarse. olvidar. Gracias por Sí, no se vayan a conectarse una olvidar vez de más. darle Gracias like, por por favor, conectarse. bla, 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 bla. Gracias por Dale conectarse like, una vez más. suscríbete, ayúdanos, Así es. compártenos. Y ahora Así es. empezamos con el capítulo número 5 de Primera de 5 de Primera de Corintios. Corintios. Así Estamos es. yendo de capítulo en capítulo ahora, estamos avanzando más rápido. Y Sí. sobre inmoralidad sexual dentro de la church. Así es. Entonces, lo que yo quería hablar primero, Hugo, es para plantar las bases, ¿no? Del capítulo Ajá. 5, porque el capítulo 5 empieza como si fuera una novela así, pero... ¡Salvo a la lisiada! Así es que era de de quien estabas enamorada, maldita lisiada. ¡De mi ladito! Entonces, yo creo que hay que decir que todo lo que es el capítulo 5, 6 y 7 de 1 Corintios es sobre el sexo y la inmoralidad sexual en la iglesia, sobre el adulterio, sobre la pornografía, sobre el ser soltero, casado, viudo, divorciado. Y entonces, el capítulo 5, todos esos capítulos se habla sobre la inmoralidad sexual o el sexo dentro de la iglesia. Es una división que Pablo hace, no le importa lo que sucede fuera de los no cristianos, él está hablando de los cristianos. Claro, porque los cristianos ya saben la verdad, pues, ¿no? Correcto, Han sido exactamente. comprados por el precio y todo eso. Claro. Correcto. Entonces, yo quería leer primero, hacer una introducción bien rápida de 1 Corintios 6, del 19 al 20, que como que pone las bases, ¿no? Que Ok. dice, ¿o no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo en ustedes, el cual tienen de Dios, y que no son suyos? Porque fueron comprados por un precio, por tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo. Entonces por eso es que él empieza a hablar sobre este rollo de la inmoralidad sexual. Es porque una vez que tú entregas tu vida a Cristo y eres comprado con su sangre y el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que creó los cielos y la tierra, está morando en tu cuerpo, dentro tuyo, Claro. ¿no? Entonces, ya. ¿Qué puedes decir de eso, Hugo? ¿Qué Bueno, puedes decir? cuando Jesús va al cielo, ¿no? Él dice, les voy a mandar, ustedes no están solos, les voy a mandar al Consolador, y el Consolador es el Espíritu Santo. Entonces en el capítulo 6 dice, ¿no? Que hemos sido comprados, que nuestro cuerpo ya no nos pertenece, nuestro espíritu y todo eso. Entonces hay veces que nosotros como cristianos nos olvidamos de que ha habido un precio que ha sido pagado por nosotros, Claro. por nuestro, no solamente por nuestro espíritu, sino también por nuestro cuerpo, ¿no? Claro, y Ya. que nosotros, o sea, ¿te acuerdas que en el capítulo 10 con Mariana hablamos de que era más que todo éramos cristianos en un cuerpo global y que cada uno tenía una parte de este cuerpo global que era la iglesia? Pero ahora en el capítulo 5 está hablando de nosotros, como el Espíritu Santo mora en nosotros, nosotros somos un templo santo, nuestro cuerpo es un templo santo. Claro, Y como es individuales, ajá. y yo lo estoy viendo. Me imagino, a mi hijito le encanta armar Legos y siempre arma un montón ponte una nave espacial y los Legos tienen las fichitas, ¿no? Es como que cada uno de nosotros somos una fichita de Lego y somos perfectas para crear esta construcción que es la iglesia. Pero si esta fichita de Lego está rota o una cosa así abollada, ya no va a entrar, ya no va a encajar. Claro. Yo creo que el pecado y la inmoralidad sexual y cómo tratamos a nuestro cuerpo hace que nosotros nos rompamos y ya no podamos encajar en este cuerpo completo que somos la iglesia, ¿no? Eso Claro. lo veo así, si lo pudiera explicar de alguna manera. Entonces, volviendo al capítulo 5, Pablo les recuerda a ellos, dice, mira, ¿sabes qué? Yo no estoy ahí en cuerpo, pero estoy ahí en espíritu. Entonces, Correcto. yo he tenido conversaciones con personas cuando he estado ahí físicamente, pero ya no estoy ahí físicamente. Pero yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces, deben expulsar, dice, cuando está refiriéndose a conversar con personas, ¿no? Porque, o sea, hay gente en la iglesia que todavía tiene ataduras, ¿no? Está luchando. ¡No se le ocurra pegarle! ¡No estoy feliz! ¡Quítase, vieja zorra! Y es muy difícil, tal vez, salir de esas ataduras. So, leamos, Hugo, y tú quieres leer la primera parte del versículo 1 hasta el... El versículo 1 del 5, ¿no? Del capítulo 5. Sí, ajá, Ok. ya. Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Algo que ni siquiera los paganos hacen. Ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. ¿Mm? Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu. Y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre.
en el nombre del Señor Jesús. Ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás, para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Ya. O sea, algunos puntos que hay que rescatar de esto. Primero, él decía que ni los de gente del mundo habían hecho un pecado tan horrible. Entonces lo que pasa es que los romanos penalizaban esto como un incesto. Entonces, por eso es que Pablo dice, ni siquiera o sea, la gente del mundo hace este tipo de pecado que está en esta iglesia, Claro. porque era un incesto. El hijo, él se estaba casando con su madrastra. Entonces era como algo que los romanos les horrorizaba. Entonces, Pero también era cultural también. Los romanos tenían una cierta... era cultural, pero no el incesto. No. En los romanos no era, el incesto no estaba aceptado, pero en los griegos era más así como que más libre, ¿no? Tú hacías lo que tú querías porque eso es lo que tú, en la parte de tu cultura. Obviamente, en los templos de Afrodita habían esclavos que eran para acostarse, pero eran también hombres y eran mujeres. También habían hombres con hombres, eran esclavos hombres que estaban teniendo relaciones con estas otras personas que iban a alabar a Afrodita. Entonces era como algo cultural. Claro. Ya. Y aquí Pablo también heavy. y aquí Pablo se refiere también a los cristianos, que hay muchos de nosotros que se jactan de ese pecado, de esa inmoralidad sexual. O en ese entonces habían varias gente que se jactaban de lo que hacían, porque pues no, era parte de la cultura, y qué chévere, Dios me perdonó, yo puedo hacer lo que yo quiera porque es parte de mi cultura, y ¿no? Y aquí yo también he conocido gente que como que se jacta un poco, o sea, tú no ves ese cambio real, ¿no? ¿Cómo se dice? Cuando te encaras, el pecado te encara y tú ves eso y dices, no, ese arrepentimiento, no lo ves. Claro. Entonces te lo cuentan lo como ves. si fuese pues algo, wow, ¿no? Oye, sí, que mira, ese día pequé, pero no, pequé Claro. y ya, y qué chévere, ¿no? No. Ya. Y justo esa palabra inmoralidad sexual en griego es porneia, de donde viene la palabra pornografía, y significa fornicación, y eso es lo que es inmoralidad sexual. De ese es donde se viene el término de la pornografía. Entonces ese era el problema que había en la iglesia. Estaban trayendo las cosas de la cultura secular y la estaban mezclando con como que era algo normal, ¿no? Claro, era como una distorsión de lo que Dios creó, ¿no? De lo bonito que Correcto. es la sexualidad y todo eso. Entonces, era un libertinaje pues allá en esas épocas, ¿no? También. Y además que se nota también de que decía, y estaban orgullosos, es como que esta gente estaba orgullosa de su pecado y seguía yendo a la iglesia, y yo creo que justo estábamos conversando contigo también de por qué dice, y entréguenlo a Satanás, dice, ¿no? En el versículo 5, creo, ya. Y es como, oye, o sea, que tengo que votar a todos los que son pecadores, hermanitos de la iglesia, porque todo es hermanos de la iglesia, no está hablando de los que no son, que los tengo que expulsar. Y lo que estamos llegando a la conclusión con Hugo es que se notaba que estas personas estaban orgullosas de sus pecados, no había un arrepentimiento, ¿no? Es como Claro. que estaban, No había una convicción de cambio, ¿no? ya. No había una realización de que tú estabas pues mal, de que tú estabas en pecado. Entonces, yo creo que sí, y eso continúa pasando, y los pastores y los líderes tienen conversaciones con gente de la iglesia, y también hay pastores que han caído en ese tipo de pecado, y la iglesia, el grupo de liderazgo de la iglesia tienen conversaciones y le dan oportunidades. Hay iglesias que les dan oportunidades, ¿no? Claro, Y que le dicen sí, la segunda oportunidad, no second chances. sí, y también tú puedes ver realmente si esa persona realmente está arrepentida, ¿no? Y hay otras veces que tú ves que no les importan. Entonces ahí dice, entrégalos a Satanás, y su propia concupiscencia, su propio pecado su naturaleza pecaminosa va a ser destruida, ¿no? Claro, porque ahí te acuerdas que habla de la levadura, un poco de levadura leuda toda la masa, es porque esta persona no está arrepentida, por eso es que está leudando la masa. Mañana Claro. está orgulloso de su pecado y sigue bañándose feliz en su pecado y siguiendo a la iglesia. Entonces estás corrompiendo a otros cristianos alrededor tuyo. Es una cosa Claro. más que todo una comunidad, ¿no? ¿Tú has visto cómo la levadura trabaja? Es loco. No, pero sí he escuchado Mira, sobre este pan, ¿no? El pan yo que te voy tiene a- esa levadura sí. madre. Entonces una bolita de levadura y tú la pones Ya. en una jarra y tú le alimentas
tú le alimentas esa levadura con harina y esa cosa crece así, se multiplica. Entonces, Es lo si lo caso. podemos aplicar es como que la iglesia o los cristianos en una iglesia, en una comida saludable, somos la harina y le pones esa cosita, que es un cristiano que no se arrepiente y está pecando ahí cochino, y empieza a infectar el resto, ¿correcto? Eso es lo que quiere decir. En el 9 dice, cuando escribí anteriormente les dije que no se relacionaban con personas que se entregaran al pecado sexual, pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o avaros o estafadores que rinden culto a ídolos, o sea, esos son del mundo. Ya. Si no, te tendrías que salir del mundo y vivir de una carpa solo. Entonces, Pablo está dando también unos pecados, ¿no? Que dice que hay fuera de la iglesia, ¿no? Como por ejemplo, habla sobre el pecado sexual, hay fuera de la iglesia. Los incrédulos también son avaros, estafadores, rinden culto a ídolos. Ajá. Pero dice, no puedes salir del mundo y vivir en una carpa para no estar rodeado de ese tipo de gente. Pablo dice, yo me estoy refiriendo a la gente de la iglesia. De la iglesia. Que tiene estos pecados y que también son borrachos y que también son estafadores o se insultan entre ustedes, ¿no? Entonces es como que está diciéndoles, no es solamente un pecado sexual, que es lo peor, es también el robar, es el borracho, es el idólatra, todo eso dentro de la iglesia. Claro, a todo gente eso que no está arrepentida, ¿no? Pablo lo llama de pecado, ¿no? O sea, no dice que el sí. pecado sexual es peor que ser avaro, o es peor, ¿no? Es Correcto. pecado. Y lo que yo creo que él dice que es peor es cuando todas esas cosas pasan dentro de la iglesia. Yo creo que Ya. ahí es peor, claro. Claro, Eso sí, sí. y cuando no hay un arrepentimiento, porque como vuelvo a repetir, en el versículo, es terrible que se jacten sobre dicho asunto. Estaban jactándose, y es más, uno se piensa, ¿por qué tendría que jactarme de que el hermanito está durmiendo con su madrastra? Miren, era una cosa Claro. extraña que no podríamos entender, pero bueno, no sé. Bueno. De repente su madrastra era Sofía Vergara, no sé por qué sería algo de jactarse. ¿Qué? No, me ¿Qué? refiero de repente... Me refiero a que ¿por qué tendrían que estar orgullosos de esto? Vaya, si Claro. realmente una madrastra es una persona mayor que tú eres menor. Queremos dejar bien ¿Entiendes? claro que Sofía Vergara no está en incesto, no está pecando. Queremos No, dejar es bien que claro. mi cerebro empezó a pensar, ¿por qué rayos podría jactarme de esto? Vaya, Claro. En fin. Estamos hablando de Sofía nada Vergara. ahorita. Sofía Vergara, oh man. Ok. Entonces eso es todo, chicos. No hay nada más que decir. Si tienen algún Sí. comentario, una queja o algo, comenten, por favor. Quéjense de Like, Juliana, comparten. quéjense de Hugo. de Juliana. Quéjese de Pablo porque habla de todas estas cosas. Sí. Bueno, muchas gracias por conectarse con nosotros en este episodio más de Hablando Bibliadas. Y el siguiente episodio vamos a hacer el capítulo 6, que también está picante. Está picante, como luz clarita. Picante. Como luz clarita. Ya, chao, cuídense. Un abrazo. Chao, chicos.